No, hombre, mae. Mae, no, digamos, me Y considero así quiere llegar a Red Bull, weón. ya casi, ojo, ¿Eh? ¿qué pasó ahí? Mae, me considero buen improvisador, pero no como para rapear, mae. Más como Improvisador de palabras, más de de los toros ideas. de Zapote. Ajá, como ir con una capota y... ¿Nunca fue a los toros usted? Mae, una vez en mi vida, pero no de improvisado, sino a ver, mae. No estoy de A cubrir, acuerdo. a cubrir. No, a ver, pero no es una vara con la que esté de acuerdo, la verdad. Mae, ya arrancamos, bienvenido a lo normal. Es que le quería hacer una pregunta. De una, Bueno, así. no, pregunta no, Pero pero... primero salúdeme, weón. ¿Qué me dice, Hijo de Fercho? puta, weón. Tranquilo Qué este mal mae. educado, disculpe, Donde es que está disculpe. en Televisión Nacional. Qué vergüenza, mae, disculpe. A cuánto el minuto? Más bien iba a decir eso, como que para la gente que no sabe qué son los toros de Zapote, explicara qué son los toros de Ok, Zapote. mae, es una tradición del pueblo josefino. Costarricense, De Josefino, diría yo. ok. De tener una fiesta que se hace esa vara en No, fin de porque año. si es nacional, si es costarricense. De hecho, hay como todo como un campeonato en donde van a distintas provincias a ver la... Bueno, es que está la vara, los improvisados, Ajá, pero es todo un show en donde también hay gente con toros de monta. ok. Y hacen todo un campeonato y un recorrido por distintas provincias del país, Ajá. en donde los maes, la verdad no conozco mucho ese, no sé si llamarle deporte, Probablemente sí, en weón. donde les dan puntuaciones dependiendo si duró tantos minutos, creo que es Ok. montado en el toro. Y creo que no es una tradición solo costarricense, mae. O sea, probablemente la manera correcta de llamarle sería crueldad animal. Pero, Básicamente. ajá, pero, ¿No estás de mae, acuerdo, mae, con pero le llamamos corridas de toros. corridas de Ajá. toros? Mae, no está de acuerdo usted No, con mae, las corridas de no toros. estoy de acuerdo, la verdad. Bueno, y para que él no sepa, que creo que sí, mae, yo creo que es una tradición que se hace en muchos Ah, países de Latinoamérica. total, mae. Es un redondel en donde ponen un toro en medio en una plaza de tierra, mae, y... Rayo, pero todo el mundo sabe eso, No, weón. hombres, no se sabe, no hay que Mae, asumir, vea, mae, no se puede asumir. Bueno, ok. ¿Quién sabe o no sabe qué era eso? Por favor, que Ah, nos digan. comenten Comenten, ahí. por favor. Pero sí, no está de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué cree que...? ¿De qué no está de Mae, acuerdo? di que no estoy de acuerdo en que se lucre, mae, y que se divierta la gente a través de algo que molesta al animal, weón. Ujú. Porque, mae, mentira que está cómodo, más bien, entre más... Me parece a mí, no soy un experto en la vara y respeto a la gente que vive de eso y, mae, sus motivos tendrán, pero desde mi óptica, di, la vara no es tuanis. Y, mae, no me parece como que se lucre con tener al animal incómodo, mae, tenso. Si es que lo someten a Porque, estrés. mae, es puro estrés para que salga vuelto loco y entonces sea más retador para el mae que monta, digamos. Pero, De hecho, sí, cuando uno ve el evento, ma, y están amarrando al toro, lo están golpeando o lo ajá, están chuseando ahí, chuceando, mae. ajá, con una vaina ahí eléctrica para que Ajá. el bicho y salga con todo, salga violento y salga molesto, ma. Pero entonces, ¿y qué? No está de acuerdo con que se someta al estrés ahí al animal. Más que no es claramente, pues no tiene no está a su propia voluntad o no es algo que consideremos que el animal pues esté disfrutando, ¿ah? O sea, es que, mae, si es por una vara de ocio, yo entiendo que la gente que lo defiende es porque lo ve como la parte de la cultura, ya, Ujú. como una tradición, mae. Es como, mae, hay gente que defiende las peleas de gallos, mae. También. Y, mae, usted se sorprendería de cuántas veces han intentado traerse esa vara, mae. Digamos, hay una prohibición Ujú. en Costa Rica. Y, mae, usted se sorprendería de la cantidad de veces que han tratado de traerse esa vara abajo a través de la sala cuarta, mae. Porque se sigue dando. Mae, sí, Yo no conozco, la digamos. gente lo Sí, defiende así, de que es una tradición, de que es una vara que se tiene que respetar porque es parte de la idiosincrasia de ciertos pueblos y, mae, etcétera. me imagino que se da mucho En el en campo, mae, pueblos o en el sí. campo. O también hasta peleas de perros. No he visto Mae, eso tampoco, por dicha no he pero visto, pero, mae, sí que se es igual imagina de feo uno. que lo otro, pero, mae, Y las peleas de seres humanos. peleas de seres humanos. Yo, Madre, yo debo confesar que soy aficionado a, o sea, me encantan las artes marciales, pero dime, de algo tal vez que crea buena cultura en cuanto a temas de disciplina, mae, constancia y todo lo demás, o buenos Ujú, hábitos, se termina también lucrando, mae. Y soy aficionado en este caso, bueno, sí, a las artes marciales mixtas, más que toda la UFC, ujú. en donde, echan dos maes, claramente, me imagino también la mayoría sabe, pues ponen a dos maes a pelear, que son profesionales y practican artes marciales,
me entretiene, mae. Ma, a mí me entretiene, pero a veces ya siento que se pone grotesca la vara, ma. Entonces, Sí, sí, cuando hay sangre desde o... esa perspectiva prefiero el boxeo, ma. Me cuadra más. Hay siempre un riesgo, sí. Sí. O sea, siempre hay un riesgo de que haya alguna lesión, de que se quiebre algún miembro, mae. Pero lo más común es de que haya sangre, mae. Por eso me cuadra más el boxeo, porque siento como que protege más al deportista, ma. Ujú, O ujú. sea, obviamente, ma, o sea, hay knockouts, weón. Que ya esos días es como, tome, ma, le metí un pichazo que no se pudo levantar. Bueno, no sé si protege más al deportista, mae. Pero sí, sí, mae, por supuesto, porque la vara no llega tan lejos, digamos, hay reglas, usted no puede pegar patadas, mae. No, pero es solo con los brazos, digamos, Por con los eso, puños. weón. Pero igual hay igual lesiones, Ah, sí, igual se total, total, pueden total. partir la cara, digamos. Sí, O sí, sí. sea, o poner un ojo morado, o dejarlo inconsciente. Eso lo tengo completamente claro, pero, mae, siento que el riesgo, el porcentaje de riesgo de que, mae, de que su salud, no sé, mae, se Sí, se ve empeore, afectada. es muy menor, mae. O Lo que por lo pasa es que, menos por menor ejemplo, en en el boxeo. boxeo, si hay no sé si se usa el mismo término, pensaría que sí, pero si hay un knockdown, digamos, es que lo golpea y el peleador cae. Ajá, Si se logra levantar, cuentan hasta 10. Si se logra levantar, él puede seguir peleando. ajá. En la MMA, no hay una pausa. Le hace un knockdown, o sea, él cae y se ve que todavía está consciente, el peleador puede ir otra vez, Exacto. ir a darle, pero una vez que ya queda knockout, ya ahí termina la pelea. Sí, En el sí, claro, boxeo, sí, ahí ya lo dejó pero en semi el boxeo muerto, man. se puede levantar 3 veces, 4 Ajá. veces, y Sí, ya hay un man. daño ahí instantáneo en el cerebral, tal vez. Sí, sí. Y que hayan peleas clandestinas, así como en un colegio. Mae, supongo que si la gente que participa está de acuerdo, mae, siento que es una vara muy neardental, pero dense de pichazo si quieren, mae. Si eso los hace felices, pero si ya es una vara como que no es por voluntad propia, que sea como que alguien lo organiza y los obliga a pelearse, ahí no estaría de acuerdo, mae. Correcto, porque es la nota que traemos hoy. Mae, El tema del suena que íbamos a zafado. hablar. Ajá, ajá. Como todo lo que hablamos aquí, mae, que son varas que suenan zafadas, pero que suceden en nuestro mundo, mae. Ajá, o sea, aquí venimos a informar, a opinar y a generar pues criterios, y que ustedes también nos den su opinión. Y ojalá no a desinformar. Es correcto. Mae, en Estados Unidos, específicamente en Arkansas, una directora de una escuela para alumnos con discapacidad fue condenada a 30 días de cárcel, 120 días de arresto domiciliario con monitoreo electrónico y 9 años de libertad condicional. ¿Por qué? Fiscales la acusaron de ser la cabecilla de un improvisado club de peleas infantiles. Suave porque se pone mejor la vara. Qué Mary, loca, man, no puedo creer, man. mae, Mary Tracy Morrison, de 51 años, propietaria y directora de The Delta Institute for the Developing Brain, ok, y el programa Engage en Jonesboro, se declaró culpable el pasado 5 de mayo del cargo de permitir abuso infantil y 4 cargos de contribuir a la delincuencia de un menor, según el portal Kite. Mae, todo esto suena muy técnico, Sí, pero digamos que lo que dice el reporte es que el año pasado la mamá de una de las víctimas denunció que su hijo autista de 13 años había sufrido abusos físicos y mentales en este centro educativo especializado en las peleas. Los investigadores obtuvieron imágenes que muestran a la directora de 51 años formando un círculo con 18 estudiantes, ordenándoles que toquen y golpeen a la víctima mientras la insulta. Otro alumno lo pateó y estranguló y fue premiado con un choque de manos. Es que la mala dijo, choque la madre bien. deme esos 5, le dijo la directora al estudiante. Bien hecho, bien logrado. Madre, qué chupicha. El episodio duró 30 Parece mentira, man, minutos, pero rajado, es real. y otros 3 empleados fueron arrestados. Básicamente el juez dictaminó como algo de mucho sentido común que no puede volver a trabajar con menores ni en el rubro de la educación, por lo que también entregó su licencia de terapia ocupacional y otras relacionadas con su profesión. Más, la licencia le salió En los en Kellogg's. el Fruit Loops. Mae, aquí hay un primer error, mae. Y es ¿Cuál? que el club de la pelea nunca se habla que hay club de la Uy, mae, pelea, sí, mae. Fight Club. Entonces falló ahí. Ok, ya con eso ya maté todo, mae, Ya, sí. ya, 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 mae. Pero bueno, mae, ahí sucedió. Parece increíble. Eh,
Yo debo confesar también, mae. Hoy es mi día de Ok, confesiones. Hoy ese es el padre, usted, ok, mae. mae, vamos a tirar ahí, tíreme ahí algo, mae, de confesiones, una musiquita de fondo. Ok. Mae, no, no, que yo en mi caso era un muchacho, voy a decir que se tenía que defender mucho, mae, en el colegio y en la escuela. Ok, Por alguna razón, pues le caía mal a los otros niños, mae. Y tenía que pelearme o defenderme. Pero bueno, mae, si es un caso extremo el hecho de que haya sido de organizado por un profesor, no era como que el profe decía, mae, ustedes dos tienen problemas, lo vamos a solucionar agarrándose, el que gana tiene la razón. al chile, al chile. No, 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 estoy Ah, diciendo ok, ok, yo vi, mae, ¿dónde era que eso, weón? ¿en cuál cole estuvo? Bueno, Era discípulo de esta señora. No, 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 o sea, que eran cosas que en nuestro tiempo los vivimos, mae, en donde había bullying y la forma de defenderse era a los golpes, o se defendía uno a los golpes, ma, di, habían situaciones ahí extremas o anécdotas que igual puedo contar. mae, que alguien nos cuente. Yo sé que hay gente que nos ve, mae, de repente, de los millones de gente que... mae, hay gente que es como de nuestra edad o mayores, mae, y hay como un mito urbano en Heredia, o por lo menos cuentan mis tíos, mae, que había un sacerdote en el colegio claretiano Ok. hace no sé cuántos años, mae, que los maes cuando se portaban mal o no sé qué, como que el mae les hacía pa y les pegaba cachetadas. Yo escuchaba de, yo creo que abuelos o señores, ma, o sea, sí, ya dos o tres generaciones anteriores a la nuestra, que ma, les pegaban con el borrador, Ajá. les pegaban con la regla. O sea, había agresión física o había contacto físico, ma, violento de parte de los mismos profesores hacia los estudiantes para corregirlos. Mae, qué loco esta vara, porque, bueno, no lo leí, o por lo menos no lo mencionaba la nota, pero ¿qué ganaba la mae con eso? O su diversión. Ma, creo que por aquí yo lo tenía y era más como un tema que, o lo justificaba, ma, con el tema de que era para disciplinar a los estudiantes. Seas tan hijo de Eh, puta. ma, sí, básicamente, tal vez como, y pensando un poco, ma, la justificación que ella podía dar para que tal vez también otro personal del colegio pues le hiciera caso, que estaba bien raro también, ma. Era un tema de disciplina y corrección, Parte de pero la terapia. parte de la terapia, ma, de este colegio especializado. Pero, ma, yo creo que también no se puede sesgar uno en que pueden haber opiniones divididas, en que debe haber gente que considere que sí sea una buena forma, ma. Y estoy jugando abogado del diablo, en el sentido de que, ma, de que pueden decir, no, es que a mí mis papás sí me pegaban, o para mí era bueno porque había disciplina y había corrección, Ajá. y ahora son la generación de cristal. Entonces, ma, puede haber una opinión dividida en que debe haber Mae, una forma correcta en educar, ma, o no, ¿verdad? mae, yo a veces muy así, muy en mis adentros, siento que hay situaciones de la vida que uno, mae, no necesariamente de uno, pero varas que uno ve que yo digo, mae, falta de faja esa vara, weón. Falta de un chancletazo de una tía, weón, o no sé, mae, ya. Pero por otro lado, entendiendo la forma en que crecieron otras generaciones, Ujú. es como la vara más, mae, Retrógrada, es lo ma. más retrógrado, lo más cavernícola que existe, weón. Sí, sí, no, Pero, man, o sea, yo pienso que tiene que haber un balance porque a veces es como que la educación, la de antes, que no sé cómo se llamaba, pero que era así, mae, más, sí, sí, más un poquito más al rústica. vergazo. Educación a pichazos. Ajá. Y la de ahora que es como educación basada en el respeto y que la disciplina positiva y toda esta vara, mae, que alguien podría decir, esta vara va demasiado, mae, es muy volada y la vara no se puede porque hay que imponer cierto respeto, mae. La vara no Ujú. puede ser tan positiva, digamos. Y hay gente que dice que tampoco se puede ir uno al otro extremo, mae, de ser tan cavernícola y de considerar que golpeando se educa. Sí, como este término que se usó, que yo también uso, que es, ma, hace falta faja. Ajá. Porque igual, nuestra generación, ma, Sí, 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 sí así vivió que crecimos, los mae. papás, ajá, de que lo educaban a uno
era mae, de 3 fajazos Era común que usted se jalara una torta, y en mi caso, mae. mae, que mi familia es cristiana, es como, en la Biblia está que... Mae, la cagada es que en la Biblia está todo, weón. En la Biblia Entonces, está todo, no es sí. que En todo la el mundo Biblia la interpreta como le sirva. Entonces, todo el mundo la mae, interpreta como sirva, pero también hay versículos en donde creo que es, voy a parafrasearlo, no enojarás a tus hijos, no enojarás a Roy. airéis, o no sé Ajá. qué es la palabra que se usa en la versión no sé cuánto. Pero, mae, dice, nuestros papás, la forma en la que, di, mae, no sé, llegaba usted y se sacó un 60 en español, y su mamá fue a la reunión de profesores, Uy, y mae. la profesora, es que Roy no pone atención, ese muchacho pasa haciendo Mae, qué escándalo. rudo, mae. Ahora que uno Llegaba usted a la choza, mae, al cuarto, de una, bájese los sí. Ah, pantalones. no, a mí no es así, no, mae, pero ¡Uah! No, a mí sí me dieron sí, faja, la verdad, por mae. indisciplinado. Lo hago porque lo amo y lloraba. Ah, bueno, gracias. Saludo a mi mamá, la amo mucho y ya estoy agradecido. Pero uno entiende que es un tema Es cultural, mae, hasta cultural, cierta generacional parte, mae, y fue sí. cambiando. Yo que fui también papá joven, mae, pero ya uno entendió que no era la forma correcta, porque lo que le voy a decir ahorita, mae, es, uno sabe que con golpes probablemente queda un moretón, mae, pero el daño que termina haciendo, y por eso se corrigió, mae, es más psicológico, Exacto, mae. en donde la afectación, mae, claramente influye más en cuanto al daño psicológico que se le da, porque probablemente con los golpes va acompañado de insultos, mae, o de imágenes en donde usted tiene ahí que su papá o su mamá lo corrigía de esa forma y no era la forma correcta, mae. Pero uno considera que sí, mae, hace falta más disciplina. Ok. Mae, por lo que tal vez Está bien, mae, no lo discuto. voy a continuar. No, porque ahora, mae, no, lo que hemos hablado de que el tema de que les dan los teléfonos a los niños para que simplemente ya se distraigan, mae, y hace falta más, sí, más faja. Hace falta faja, hace falta ¿Usted, mano, chancleta. tiene alguna situación o anécdota en la que se viera Mae, ¿de qué? Que me en dieran un faja. pleito? No, no, volviendo al tema con el que iniciamos la conversación, Ah, el mae, club de la pelea. con el club de la pelea. Mae, sí me pasó como que me querían pegar, digamos, en algún momento. Como que un día en la escuela alguien me llegaba a decir, mae, es que hay un mae ahí que le quiere pegar y que dice que hoy a la salida, di, mae, que se den de golpes hoy a la salida, mae. Ajá. Y yo como, uy, mae, ¿verdad? Qué madre, hay un mae, ahora me va a tocar de salir, mae. Ujú. Mae, yo creo que yo, no me acuerdo qué hice, yo creo que llamé a mis tatas. Ajá. Qué loca, no, mentira. Mae, weón. Mae, sí, yo creo, me parece que esa fue la manera en que resolví, o no sé si le dije a la A la maestra, profesora mae, o algo. que alguien me quería pegar o una vara así, weón. Y entonces la mae llamó a mis tatas. Ma, en mi caso, no, yo sí me agarré muchas Sí. No, yo veces. también me agarré, mae, un montón de veces, pero esa en específico, que me acuerdo que me estaban esperando afuera y así fue como la resolví, mae. Sí, ma, yo en mi caso, vamos a ver aquí, mientras la resolvió hablando con la profesora. Ajá. Ma, continúe ahí, sostenga, Mae, por ok, favor. que aprovecho para decir algo, mae, ahora que pasan tantas cosas en colegios y que uno ve, mae, estudiantes apuñaleando a otro estudiante ¿Cómo? o varas con armas de Bueno, fuego, sí, eso mae, pasó ahora en Guanacaste, en mae. Guanacaste, sí, hubo Entonces, videos y todo. mi punto es, mae, yo sé que están carajillos y toda la vara, pero, mae, no se dejen llevar por el ego, mae. No siempre es una vara de que, por ejemplo, en ese caso, que yo me hubiera sentido así, muy macho, y yo digo, ok, mae, lo espero afuera. Ujú. Y, mae, ¿qué pasa si pasa una estupidez? Que yo por error empuje al mae y pegue la cabeza y ta. Un accidente Mae, ya son varas que extremo. pasan, ¿me entiende? Porque a veces la gente, mae, uno bajo esa adrenalina que genera di, la pelea, Sí. usted no se mide, mae. Usted lo que quiere es como deshabilitar a la otra persona para que no pueda agredirlo a uno más, mae. Sí, sí, está actuando en pura sobrevivencia ahí, ma, Exacto, pura mae. defensa, o sea, o hago algo, o sea, o me defiendo, Ajá. digo, ve su vida en peligro, uno en Entonces, esos lo que momentos. yo digo es, habrá casos en que sí o sí toca defenderse, mae. Ni Ujú, modo, porque a ujú. veces di, la vida lo pone a uno en una circunstancia así. Pero si la vara se puede evitar, mae, se evita y no pasa nada y nadie es menos hombre Ma, mañana, ¿me sí, entiende? sí, creo que es el mejor consejo, Sí, sería weón. lo más maduro, ma, lo más serio, No pero todas valen la pena, weón. lamentablemente sí, no funciona así y era por un tema, digamos, en mi caso, ma, haciendo retrospectiva, ma, primero, o sea, sí, varias No, pero cuestiones es que usted peleaba un circunstanciales. pichazo, usted era bien peleón, ma, la Sí, sí, verdad, ma. yo era bien peleón, ma, pero yo sé que, como yo, muchos pudieron haber vivido una situación similar, ma, porque lo que iba a decir es que primero, ma, lo que uno creció viendo,
Porque igual, yo sé que como muchos hogares uno creció, o sea, los papás de uno, en mi caso mi mamá tenía que bretear, ma, y quien lo terminó educando a uno fue la televisión. Y yo veía Dragon Ball, ma, veía Caballeros del Zodiaco, o sea, puros animes o puras fábulas, ma, en donde lo que había era pelea, ma, en donde había alguien que quería oprimir al bueno y el bueno se Ajá, ajá. defendía. Que de cierta forma también, mae, yo creo que agradezco o es bueno Pues, mae, porque quiero agradecer a quiero Goku. agradecerle a Goku, mae, a Vegeta, Quiero agradecerle al maestro Roche por una a enseñanza Sansei, que... al maestro Roche, aprendí mucho el maestro Roche. No, pero sí le enseñaban buenos valores, mae, que hay que esforzarse, mae, Claro, el tema de claro. la disciplina, el tema de salir adelante. Pero también, mae, también lo incentivaban a usted a que usted tenía que luchar o pelear, mae. Y claramente uno, siendo un adolescente o un niño, mae, influenciado por eso, de cierta forma calaba para las malas decisiones que tal vez tomó uno, mae, a la hora de estar en una situación de esas. Lo otro, mae, fue que crecí con primos y tíos de mi edad o de Ajá. edades parecidas, en lo que, mae, como veíamos eso, terminaba la fábula, mae, y nos íbamos a agarrarnos entre nosotros ahí a practicar. Ajá, usted, yo soy, no sé, como mae, yo me acuerdo con los Ajá, Power ajá, ajá. Rangers, yo decía que yo era uno de los Power Rangers y mi Exacto, primillo era exacto. otro, Yo soy mae. Shiru y yo soy en los Caballeros del Zodiaco y yo soy Sansella, mae, y sí, ahí ya uno terminaba luchando Ajá, y peleando, mae. Y ya después el tema de la escuela, como usted decía, o el colegio, había en juego un tema de respeto y de ego, mae, en donde si exacto. alguien te retaba, mae, si usted no sacaba hacha, como decimos popularmente, Como decimos en el barrio, como decimos en el barrio, mae, usted va a quedar, como decimos coloquialmente también, iba a quedar como una loca, o sea, y ya eso, Roy, de esas son las masculinidades tóxicas que hay que ir correcto, estoy eliminando. hablando correcta, Ok. estoy hablando de cosas y casos que sucedieron y que hemos ido cambiando No, estoy en hablando la chile, solo. sociedad. No, no, yo también. Pero, Mae, y sí, uno se había retado y tenía que pasar, pues, defendiéndose. Y de hecho, ahora hablando del tema de los toros, uno de los lugares en donde uno se agarraba, en el colegio en el que yo estuve, mae, estaba el Parque Nicaragua, que queda al frente del colegio, ok. o mae, en el Redondel. No era Ajá, dentro del Redondel, sino que como es una plaza grande, ahí pues había un espacio y mae, lo veo en el Redondel a las 3. ajá. En el bloque A7. Ya eso suena a cárcel. Pero sí, mae, situaciones en las que nuestra generación, o yo en mi Mae, caso, pues me vi. nuestra generación ha estado, no sé, mae, ha estado acostumbrada a resolver las varas a los golpes, mae. Mae, yo me acuerdo un compa que hoy en día, el mae es súper compa todavía, weón. No siempre lo veo, pero es compita así de toda la vida. Ajá. Mae, yo con ese mae es con el mae que más veces me peleé, digamos, en la vida. Y Pero a era, golpes. mae, a veces sí, la mayoría de veces no, pero sí unas cuantas también, mae. Mae, Ajá. era un mae que si el mae le decía a usted, mae, le voy a pegar, mae, usted sabía que en el momento en que usted se lo topara, Sí, sí, había que darse con el era un mae, momento tenso. Usted porque decía, el ay, mae, mao. sí, porque el mae no iba a soltar la vara hasta que pasara, weón, Ujú, ya. ujú, ujú. Entonces, mae, era como, ya a mí me decían, mae, vaya a la pulpería, no sé, a comprar una vara, y yo, ok, y yo iba y yo decía, mae, qué pereza, si me topo este Si me mae, topo a ese mae. tengo que darme de pichazos y después ir a comprar lo que, lo Mae, no, que no lo sea. entiendo y me siento identificado Ajá, porque uno decía, mae, qué madre, tengo bronca con este mae. ajá. Y si me lo topo en la calle, y si estoy solo. Porque sí, sí, uno que creció en el barrio, pues vivió muchas de esas situaciones. Tranquilo, ghetto, Yo sé que usted no me considera así y gracias, ghetto pero, boy. pero sí, usted sabe, un saludo a la gente, De no, un mae, saludo a mis compas del barrio. un saludo para todos, mae. La verdad es Este, que, mae, en todas las partes del país, mae, lo que más abunda. sea, mae, barrio bajo o barrio ahí, mae, clase media o clase alta, lo que sea, mae, al final de cuentas todos los grupos de compas son demasiado nivel, mae. Ya, todos los grupos de compas son demasiado tuanis, mae, las estupideces que uno hace, todas las varas, pero, mae, hay que tener cuidado porque hoy en día se ha vuelto muy fácil, mae, de meterse en malos pasos, que llaman. En problemas. En No, y problemas, eso que usted mae. menciona es Entonces, interesante porque sin importar el tracto social,
no dejamos de ser seres humanos, mae, que nos vemos en situaciones en las que o nos insultan, mae, o nos vemos humillados y es una reacción de cierta forma que no se justifica, Vea la pero muy violencia en natural. carretera, mae. Vea ahora, mae, la violencia en carretera y las leyes que están proponiendo para evitar, a ver si pensando en una multa de como 300.000 colones, creo que es, 200 y resto de mil o no sé cuánto, la gente deja de hacerlo, madre, pero cuántos videos, Es un y absurdo, ahora con mae. el tema de los celulares, todo eso se captura, madre, que se pasan agarrando y de una forma violenta, Mae, madre, muy, muy violenta. un día de estos vi uno que, mae, no sé, como que un carro trató de rayar y el otro no le dio campo, mae. Y entonces el mae se bajó y le quebró El el parabrisas, y el parabrisas malo y el atropelló. otro mae le pasó encima del pie, weón. Madre, qué locos, madre. Y al mae que le pasaron encima del pie, como había quebrado el parabrisas, entonces mejor, mae, se levanta y se sube al carro y se va, mae. Ajá, Es ajá, como, ajá. mae, ¿qué Como si fuera un pasa? muñeco de ¿Qué trapo, le, como si nada. ¿Qué le pasa a Una la hora gente, rarísima. weón? Ese mae al día siguiente fue y me jengueó y todo. Sí, sí. Ma, y así un montón de videos y o sea, de situaciones complicadas en las que ya no voy a mencionar más de mis casos, pero sí, sí, yo también he vivido situaciones en carretera, ma. Volviendo al tema de lo del club de la pelea y esta señora, ma, es interesante porque claramente hacen referencia a una película Ajá. que creo que mucha gente también ha visto o ha escuchado, ma. Por eso la frase, la primera regla del club de la pelea. Usted no habla acerca del club de la pelea. Usted no habla acerca del club de la pelea. Pero, mae, lo que hablaba es que en sí el mensaje de la película, mae, de hecho son maes que creo que se conocen o el trasfondo del personaje principal que es Brad Pitt, creo que está en un tema de terapia o en como un lugar de esos como de alcohólicos anónimos, mae, una situación así, en donde son personas o hombres vulnerables en donde a este personaje se le ocurre la idea, mae, y empieza a hacer este club. Y es donde, mae, se ve, y el tema principal es donde se ve que hay, o muestra un poco el tema de la masculinidad frágil, mae, o frustrada, vacíos existenciales, mae, el tema del consumismo, crisis de identidad también masculina, mae, necesidad de pertenecer a un grupo, mae, y necesidad también de, pues, sentir algo real, mae. Entonces, Dima, son situaciones en las que todas estas carencias, digamos que de cierta forma se aprovechan, ma. Ujú. Y ma, por aquí les queríamos relacionar también unos datos relacionados igual al tema de la adolescencia, ma, que es la que se ve vulnerable ante estas situaciones. Ajá. Y ma, dice un estudio que revela que el más del 70% de los adolescentes en América Latina sufre malestar emocional, ma. ¿Qué Ok, piensa antes de mae, es seguir una cifra profundizando? demasiado elevada, mae. 70%, digamos que 7 7 de cada de cada 10. 10 Ah, no. adolescentes Condenados. quebrados estadísticos estos Qué maes. puta. Mae, sí, dice, la salud mental de niños, niñas y adolescentes debe ser reconocida como un pilar esencial del desarrollo humano y del bienestar social. Mae, ¿usted considera, antes de Provecho ahí, seguir, bro. Mae. estaba tomando aire, güey? Mae, ¿usted considera que antes de seguir, mae, que es algo que sucede en la actualidad o es algo que simplemente se está evidenciando ahorita, pero que siempre ha estado? Mae, yo creo que las dos. O ¿Ok? sea, como que siempre ha existido, pero se ha incrementado y también se ha visibilizado más al mismo tiempo. Ok, ok. Para darles la fuente de esto, dice que un estudio de datos realizados por el grupo CETEP, basado en 10.928 conversaciones con adolescentes entre 10 y 17 años de América Latina, reveló esto, que el 70% de ellos expresa emociones como cansancio, tristeza, soledad y frustración. La información fue recopilada entre enero del 2023 y diciembre del 2024, a través del MIT, ajá, un asistente virtual de salud mental que permite detectar en tiempo real el estado emocional de sus usuarios, mae. El estudio fue a adolescentes de México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Qué heavy, mae, qué cifra más Alarmante. espeluznante, rajado. Mae, lo que estoy viendo es que, digamos, fue como literalmente una suma entre varios factores, porque dice, mae, el 25% de los adolescentes dijo sentirse cansado. Ok. El 23,68 expresó tristeza, mae. El 19,53 señaló sentirse solo y el 14% manifestó experimentar frustración, mae.
Y la edad es entre los 10 y los 17. Ajá, de los que fueron... ¿Sabes lo que es sentirse entonces, cansado a los 17? ¿Ve lo que le decía? Que falta de faja. No, no, falta de varas, varas. trabajo en el campo, Pero, mae. mae, fue puta. O Falta de sea, brete. cansado uno a los 17 tiene que crecer en un entorno muy complicado, mae. O, en efecto, tener trabajo desde muy temprano. Temprano en cuanto a edad. Ujú. Para sentirse cansado a esa edad, mae. A los, no sé, mae, entre 10 y 17 años. Sentirse cansado, fue puta. Ma, es que es una edad complicada, claramente, y todo el mundo lo sabe, ma. En donde La vivimos muchísimo, aborrecencia. la aborrecencia, ma, en donde vivimos muchos cambios que no comprendemos. Todo lo que nos domina son el tema de las emociones, ma. Las mujeres empiezan a vivir muchísimos más cambios que los hombres, ma. Empiezan a su cuerpo a madurar más temprano, digamos, por decirlo de alguna Todo lo forma, ma. hormonal. Toda la parte hormonal. Entonces, ma, hoy en día y a los adultos nos pasa, y a mí en lo personal, ma, que a veces, no sé, me siento, no sé, triste o alguna forma, soy consciente y razono de cómo me estoy sintiendo, es decir, digo, ma, que loco, me siento de tal forma, ma, pero sin poder, digamos, observo, por decirlo de alguna forma, la emoción, ma, pero no es algo que pueda controlar, es algo que en ese Ajá, momento me ajá. está dominando, ma. Pero por lo menos tengo la capacidad ya de razonarlo de cierta De forma estar y consciente de que estar está siendo consciente dominado que por una soy... emoción. Exacto, entonces tal vez no me dejo llevar tanto por esa emoción y aunque sea, pues hay que dejarla pasar. Pero un adolescente que todavía no ha desarrollado su córtex prefrontal, es difícil que pueda razonar ante estas situaciones. Entonces va a haber frustración, va a haber tristeza, lo hemos hablado muchas veces y creo que pues siempre lo vamos a mencionar el tema de las redes sociales, del mundo ficticio que se muestra a través de eso, el tema de la comparación que tenemos, y todo eso influye. Y es interesante porque un porcentaje, ¿cuánto eran? Creo que como un 24% decía sentirse solo, Ujú. y, y es irónico porque se supone que ahora con el tema de las redes sociales, Se supone que son para conectar. se supone que son para conectar, donde usted ya tiene más fácil el alcance hacia otras Sí, personas. pero mae, se lo voy a poner así, weón. O sea, usted podría sentir que conecta, pero si no es con gente que ya conoce, ¿verdad? O que por alguna manera han estado relacionados en algún momento de la vida, conecta con gente con la que usted es uno de 100.000, 200.000, 300.000, mae. Que, mae, es como hablar con un bot, weón. Ujú. ¿Entiende? Sí, sí, Es sí. como, mae, Es muy impersonalizado, sí, sí, y súper hay gente, impersonalizado. mae, como que conecta, digamos, con influencers y responden varas como si fueran compas, weón, así. Ajá. Y, mae, los más ni ven sus mensajes, weón. Sí, Y, sí, mae, sí. he escuchado como O- varias historias de esta vara en TikTok, mae. cuéntenos una. No, no, o sea, como de gente que habla, mae, de cómo conecta con influenciadores. Ajá, ajá. Y, mae, y es como que, o no sé, influenciadores contando, mae, de cómo gente les escribe y les escriben varas así, como, hola, mi amor, hoy me levanté a las 9 Ajá. y no sé qué. Al final no hice nada en la noche, pero Sí, probablemente mañana como vaya si al fuera un volcán compa. y, mae, ¿me entiende? Varas muy zafadas, weón, o gente obsesionada con personajes públicos, Como así si fuera también, un, mae. como si fuera un compa, como... y es que es interesante porque mientras sigo aquí conversando, sosténgame. Mae, y si no, no, y Mae, quedamos en eso. no, no, porque, en vez de acercar más a la gente, en realidad, pues, literalmente las aleja, mae, porque sustituyen el contacto, digamos, más personal, de como que yo le pongo un mensaje, ¿qué Fercho? ¿Qué está haciendo? Veámonos. Bueno, o hemos hablado como una llamada antes, De lo que mae, hablábamos la vez y pasada, ajá, y sí. nos veíamos. Entonces ahora es como, mae, mientras me traslado, mientras voy, mientras vengo, mientras lo voy a buscar, porque antes era llegar a buscarlo a la puerta y Fernando, no está, o sí está, ya salgo, está bañando, está cagando. Mae, de hecho, ahora que usted dice esa vara, hay una vara de la que se habla muy seguido últimamente, que es como la cultura del catch up. No los, no, Mae, esa vara es como ajá, que se da mucho, mae, principalmente, bueno, no sé, como que la gente dice, mae, we have to catch up. Eso es como ponerse al día. ok, Entonces es como la cultura de ponernos al día, de que, ay, ¿cuándo nos vemos para ponernos al día? Pero al final de cuentas es gente con la que usted nunca se ve. ajá, Entonces termina nada más viéndose una vez perdidísima para ponerse al día, para catch up. ajá, Y ajá, al que le final de cuente algún cuentas, resumen mae, del todo. exacto, mae. Entonces como que eso ha hecho que se pierdan las relaciones más bien
porque la gente ya no se enfoca en tener una relación constante con sus amistades, sino que es como, mae, de vez en cuando nos vemos para ponernos al día. Entonces, al final usted no comparte con esa gente, Ujú. solo cierto tiempo se ven y se cuentan qué han hecho y listo. Mae, relacionándolo a esto, a ver si considera que yo siento que he sido influenciado, mae, y ya uno entiende el algoritmo y eh, hay que tener como un equilibrio, mae, y saber que en las cosas que le está mostrando las redes, mae, no necesariamente es lo que a usted le sirve y uno entiende que es, mae, de cierta forma hasta para controlar, pero también creo que hay una corriente con el tema de cuidar sus energías, mae, de cuidar con quién usted se mezcla. Y sí, mae, tiene cierta parte, mucha razón, pero no considera, no sé si se siente identificado o conoce personas así, mae, que eso más bien tiende a alejar a la gente. Como, mae, enfóquese en usted, enfóquese en superarse, mae, en alcanzar el éxito. Cuide su energía, no ande con cualquiera, etcétera, y entonces eso hace que la gente más bien se aleje y se aleje y se aleje. Mae, siento que no está mal, se sabe. O Ok, sea, como que hay momentos en la vida en que esa vara se vuelve necesaria. Tal vez no para todo mundo, mae, pero en algunos casos siento que más bien es de beneficio, mae, como que eso pase, porque depende mucho como de en qué etapa está usted de su vida, o si se está quedando estancado en un ciclo, mae, o varas así, de repente eso puede ser como, mae, un incentivo, o un estate quieto, como decimos. mae, sí, pero no cree que aleja, o sea, se separa a la gente, a la Sí, comunidad. de repente, pero de repente a veces también es necesario eso, mae, para crecer, weón. Dependiendo de su círculo, mae, de sus circunstancias y de mucha vara. No para todo mundo, pero habrá gente para la que la vara funcione en algún momento, mae. Mae, o sea, estoy de acuerdo porque sé que, digamos, yo en algunos momentos lo he hecho y me ha servido, mae, y claramente uno entiende muchas cosas de que si usted quiere enfocarse, si quiere lograr cosas, mae, necesita alejarse de ciertas amistades o no porque sean malas influencias, sino porque usted necesita enfocar su energía en algo, pero definitivamente se necesita un equilibrio, ma, en donde lo que hablábamos, somos seres sociales, ma, vea estos datos que son alarmantes, ma, estas situaciones que se dan con tal de pues, sentirse bien, ma, y más bien la gente se está sintiendo más sola, ma, no era el tema hoy, pero hay muchos otros datos en temas de que de la gente, lo que se proyecta a estar, cuántas personas van a estar solteras en el futuro, ma, el tema de los divorcios o el tema de lo que disminuyó la El cantidad de tema de la natalidad, matrimonios, mae, el tema de la también. natalidad, mae. Entonces, usted ¿Quién va sabe a mi sostener nuestras inclinación, pensiones, mae? Tengan hijos. el tema de la inteligencia artificial, el tema de la robótica, mae, o Mae, sea, ¿sabe que vi una vara muy interesante? ajá, Quiero corroborarlo rápidamente, nada dele, más dele, para dejar dele, el dato ahí, pero dele mientras voy ahora que solucionando estamos temas hablando de, técnicos. de esta misma vara, mae, de la inteligencia artificial y, Ajá, ¿verdad? ajá, Y del tema, mae, laboral y todo esto, sí. estaba leyendo una noticia de que en China, mae, prohibieron a los patronos Sí, 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 yo la leí. reemplazar empleados por inteligencia O artificial sin sea, que exista como una justificación válida, mae. ajá, o, mae, búsquela, pero es, aunque usted crea, digamos, con inteligencia artificial la sustitución de esa función, el patrono no puede despedir al empleado. Tiene que igual seguir dándole empleo, mae, valga la redundancia. A mí me parece excelentísimo, mae. O sea, me parece demasiado bueno porque, mae, las cargas sociales, ¿a quién, o sea, a quién le van a corresponder? Y lo otro es por el tipo de gobierno, mae, en donde se centran en la sociedad, mae, y no en el capital, mae. Y el capital es controlado por el gobierno, mae. Entonces me parecen medidas, mae, súper excelentes o buenísimas porque, eh, el resto de países y gobiernos en donde no se adelantan ante estas medidas, sino que son simplemente reaccionarias, mae, va a ocasionar muy probablemente, porque a un final el capital lo que necesita es que su negocio, sí, su empresa, mae, sea rentable, que le genere ganancias, mae, y claramente en algunos casos va a ser más económico tener claramente una tecnología haciendo su función, mae, porque no necesita darle garantías, porque no necesita darle vacaciones, porque no necesita darle un montón de cosas. Va a ser más rentable para la empresa, mae, pero es contraproducente para la sociedad. ¿Ya la encontró o Dice, sigo? dice, Ok. dice.
Dice, los tribunales de Hangzhou y Pekín han dictaminado en 2 sentencias separadas que las empresas no pueden despedir empleados con el único objetivo de sustituirlos por sistemas de inteligencia artificial. La decisión judicial, que no tiene precedentes en Occidente, abre la puerta a un nuevo marco legal que prioriza el empleo humano por delante de la eficiencia tecnológica. Y mae, sí, básicamente lo que están diciendo ahí los tribunales es que las empresas automatizan tareas por voluntad propia y no porque una ley así se los Se solicite. lo solicite. Muy bien por China, ma, y casos y ejemplos como esos hay un montón de cosas buenas que están haciendo, pero ma, ¿qué le parece si vamos cerrando, ma? Listo, en eso quedamos entonces. Nos ¿Qué opina vemos. la gente, ma? Varias preguntas ahí, si, cómo vivieron su infancia en la escuela, en el colegio, tuvieron que agarrarse así como en un club de la pelea, O hicieron lo que hice yo. o hicieron lo correcto y llamaron a un profesor o a sus papás, ma. Yo no digo que sea lo correcto, pero digo que hay que evaluar cada situación, a ver en qué Sí, sí. caso no queda de otra y en qué caso es posible evitarlo. ¿Y qué opinan de esos datos alarmantes de los adolescentes? ¿Creen que es algo que siempre ha existido y ahora se evidencia más o sí se ha visto más en auge o ha aumentado más ahora en esta época? Hablemos entonces, ahí nos pueden contar qué Cuéntenos, por piensan favor. del precio de la gasolina y del tipo de cambio del dólar y de todo lo que quieran. Y de los ovnis que están apareciendo ahora, que Mae, están revelando los temas. y que nos escuchen o que nos vean en Instagram, en TikTok, en, en YouTube Instagram, TikTok, YouTube, ajá. y en Spotify, por favor. Por favor, muchas gracias. Si se quedaron hasta acá y vieron este episodio de Lo Normal, Y nos si estamos deberíamos viendo. estar en alguna otra plataforma, háganoslo saber, con Por libertad. favor. Aunque sea Y una sola persona que nos diga que nos va a escuchar, yo lo subo. correcto. Ya vale la pena. Y véannos, escúchennos, coméntenos. Salúdennos. Nos Y vemos. eso sería, buena nota. Pura vida. Linda, póngala aquí. Nos vemos.